Opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical. Debate abierto, una cita con el análisis, las opiniones, los diferentes puntos de vista sobre la realidad nacional, ¿por qué no? También la realidad internacional. Una semana intensa. Es más, vamos a ponerle superlativo, intensísima. Así que vamos a tratar de analizar hoy con diferentes visiones lo que nos ha tocado vivir. La visión político-social la tenemos con Maribel Gordón, ella es economista, y Juan Antonio Ducre, vocero presidencial. Tenemos la visión de los derechos humanos. Hay colisión de derechos humanos, el derecho a la protesta, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la libre movilización. En fin, ¿hay una colisión o no? Un expresidente del Comité Panameño por los Derechos Humanos nos acompaña, Roberto Troncoso. Tendremos la visión económica a corto y a mediano y largo plazo con Guillermo Chapman. La visión del sector privado, Temístocles Rosas, presidente electo de APEDE y Gaby Díez, expresidente de CONEP, estarán con nosotros. Y cerramos con una visión de Estado y estará a cargo del expresidente de la República, Ernesto Pérez Valladares. Don Danilo Toro, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Hugo. Nos vamos de visión en visión tratando de tener un panorama amplio de lo que de esta semana intensísima. Y eso es lo que se necesita, visión, porque las luces están un poco apagadas. Así es. Entonces, ha sido una semana de tensión, mucha tensión, conflicto, y esperamos que esta pues sea mucho mejor. Maribel Gordón y Juan Antonio Ducre son nuestros primeros invitados. Gracias a los dos por acompañarnos. Iniciemos con usted. La visión que usted tiene de esta semana. ¿Cuál es el pulso que usted tiene? Bueno, buenos días. Gracias por la Bienvenida. invitación. Creo que no podemos reducirlo a la semana. Lo que viene es un acumulado de frustración, de demandas insatisfechas, de irrespeto y de profunda precariedad que viven millones de panameños. Un solo ejemplo, 320,000 personas en este país se acuestan diariamente sin haber comido. Entonces no es una situación que sale de la noche a la mañana, es un acumulado de una situación de marginación, de exclusión, de una política económica que ha concentrado la riqueza en poquísimas manos y que tiene a las mayorías empobrecidas. Profesora, cuando nosotros hablamos de la semana, no es que querramos simplificar, sino que semana a semana hacemos el análisis de eso que usted bien describe. Pero ¿cuál es el punto de vista de Juan Antonio Ducre? La expresión esta semana es el resultado de una acumulación. Y esa acumulación incluye el malestar acumulado por algunas decisiones de gobierno, de esta administración. No, efectivamente. Una semana difícil, una semana con problemas que son, primero que todo, exógenos al país, como lo que es el combustible, la inflación, pero que también, y concordamos, con problemas estructurales que vienen de décadas. No solo 300,000 personas se acuestan sin comer, le cuento que hay 800,000 personas que tienen problemas de agua. Le cuento que de las 3,000 escuelas que tiene este país, solamente 600 quedan dentro del ámbito de mis acueductos. Entonces es un país que definitivamente tiene mucha asimetría, problemas estructurales que tenemos que resolver, pero que también como panameños no lo podemos resolver en una semana de protesta, porque también tenemos que cuidar la economía. Hay buenas noticias, Hugo. El viernes inició la implementación del Plan Solidario de Combustible con un tope de 3.95 el galón de combustible. Se implementó en las gasolineras del país. Es un esfuerzo costoso, es un esfuerzo de casi 400 millones de dólares, pero que es parte de las soluciones que se comienzan a dar
y que se deben complementar con esa mesa de diálogo que se instauró también el jueves y que ojalá se extienda a todo el país para salir de esta crisis coyuntural, pero para iniciar el diálogo a futuro. Ahora bien, para todo lo que necesitamos. Digamos que los dos tienen la misma visión, pero una cosa es que alguien que no está en el poder o en el gobierno lo diga y alguien que está en gobierno lo diga. Son dimensiones totalmente diferentes. Así que vamos a desgranar la semana por las respuestas que se han comenzado a dar y el tema del diálogo. ¿Es suficiente? ¿Ha dimensionado el gobierno la avalancha de protestas que se han dado a lo largo y ancho del país? Fíjate, no basta con diagnosticar. Aquí hay que atender las causas de los problemas. La solución que no es solución, que en un primer discurso presenta el presidente de la República, que destinó 24 segundos a decir dos cosas. Una sobre la canasta de alimentos y la otra sobre el precio del combustible. En política económica hay algo, cuando diseñamos la política económica, hay algo que llamamos retardo. El retardo es cuando comienza el problema, cuando el gobierno se percata que hay un problema, cuando decide dar una solución al problema y cuando impacta al problema. ¿Qué tanto retardo hay en todo esto entonces? Si yo hago una valoración en una escala meramente técnica, desde el punto de vista económico, fracasaron. Y lo digo por lo siguiente. Antes de eso, fracasaron. Antes de entrar al argumento del por qué. Han fracasado por el retardo, por el retraso. Mira, yo creo que el examen no ha terminado y yo creo que no podemos fracasar porque pensar que fracasamos o esperar el fracaso es esperar el fracaso del país y el fracaso de todos. Yo creo que tampoco llegamos aquí en una semana. Yo creo que tenemos 2 años de pandemia, hubo 1.3 millones de personas beneficiadas por el Panamá Solidario, 4 millones de personas vacunadas. Estamos saliendo de una pandemia, estamos saliendo casi de 2 años con el país cerrado. Yo creo que jamás se va a negar los problemas estructurales y las diferencias que tenemos entre panameños, que se notan inclusive entre los grupos que protestan, que al llamar un diálogo unos van, otros quieren que vayan a otro lado. Y todo esto refleja que como panameños tenemos que ponernos de acuerdo. Obviamente, el liderazgo del gobierno es fundamental porque somos quienes estamos llamados a liderar las soluciones, la Iglesia Católica como mediación, y yo creo que esto se trata de conversar y, como le digo, no hemos fracasado porque estamos en el proceso, esto es el inicio de un proceso adicional, pero no podemos fracasar porque si fracasamos, fracasa el país. Le comento por qué fracasaron. Primera medida, dice, vamos a congelar el precio de 10 productos. 2019, este gobierno recibió un control de precios de emergencias que no era tal, pero con 22 productos, perdón. Primera medida del gobierno, antes de pandemia, reducirlo a 14. En el 2021 deciden prorrogar esos productos, pero este año, en plena crisis, y por eso hablo del retardo, deciden llevarlo a 8 productos. Hoy dicen vamos a incorporar 10. Si sumo 10 y 8 son 18, incluso estamos por debajo del 2014, cuando se aprobó el llamado control de precios de emergencia. Vamos paso a paso. Cantidad, ahí está cantidad, vamos a calidad. Ajá. Quiero verlo desde los dos puntos de vista. Sí. Allí hay una política de un gobierno que no entiende las necesidades de la población que vive en pobreza. Casi 1 millón de personas malnutridas en este país. Y contrario a lo que tiene el MINSA, que se supone es una canasta de alimentos saludables, el señor presidente presenta carnes ultraprocesadas como uno de los mecanismos para dar respuesta dentro de los 10 productos. Salchicha, tunas, macarrones, presenta coditos, está el caso de las sardinas, productos que el propio MINSA en su canasta de alimentos saludables ha cuestionado. Yo pregunto, ¿qué clase de gobierno le dice a la población que tenemos que caminar hacia la hipertensión, hacia la diabetes, hacia las enfermedades crónicas? Son detonantes de enfermedades crónicas. Señor Ducre.
Mira, yo creo que por eso el diálogo es importante. Yo creo que ojalá el diálogo no sea para ver si ponemos salchicha en vez de sardina. Aquí al principio estábamos hablando de lo que comíamos en Colón cuando estábamos más jóvenes, hace bastante tiempo, Hugo. Pero en realidad todo eso es parte de la realidad, de la dieta del panameño. O sea, esos productos no son improvisados. Ojalá pudiéramos poner solamente productos ultra saludables, pero eso es parte de la realidad, profesora. Ojalá en el diálogo también podamos llegar a ese tema de qué se incorpora. Lo que sí es importante, Hugo, es que hay que explicar, y de verdad que hay que explicar con seriedad, porque depende de la visión política de cada uno, qué significa control de precios y cuánto es el riesgo de que el controlar un precio te cause también desabastecimiento, porque lo que sí no puedes obligar es a alguien a vender algo perdiendo dinero. Entonces es un equilibrio que se estudia a través de técnicos y que se tiene que aplicar para poder. Pero esto no se trata nada más del control de precio, Hugo, se trata de la estabilidad del país. Como le digo, mientras se está haciendo el control de precios, somos uno de los pocos países que ha mantenido el Panamá Solidario, donde hay muchas personas que son beneficiadas y que ha sido un programa de éxito, inclusive con tecnología reconocido en otros países. Don Danilo. No todo es malo, Hugo, y para eso es el diálogo. Profesora, yo creo que oportunidades de mejorar vamos a tener y ojalá nos sentemos en la mesa a hablarlo. Cuando digo para eso es el diálogo, quiere decir que esos 10 productos fueron improvisados. Y sí, eso es lo que usted está diciendo. Profesora. ¿De dónde salieron eso? ¿De dónde salió la cantidad y la calidad? Son reincorporados de los 20 productos de los hábitos originales. De consumo, claro, frente a un salario. La profesora comienza diciendo que habían 20 productos. Se han reincorporado 22 productos de los 22. Que son productos del normal consumo de la dieta panameña. Eso lo llevan en estadística. El normal consumo es hábitos. Ajá. Una canasta de hábitos de consumo que, dicho sea de paso, este gobierno desde el año pasado no presenta el costo del mismo a un poder económico, un salario reducido, contraído. Usted comienza a disminuir la cantidad de bienes que consume y la calidad de los bienes. Y por eso esto es un país que está apostando bajo esa lógica a la enfermedad y no a la salud. Yo creo que lo importante es que el presidente lo que está haciendo un llamado es a que nos sentemos, porque si queremos alimentos saludables en este momento, sentémonos a dialogar, porque las estanterías de vegetales están vacías en los supermercados. Entonces, yo creo que también es importante, mire, las protestas, yo creo que son importantes y además son justificables. O sea, aquí todos somos afectados por lo que está pasando. Las protestas son para llamar la atención y la atención yo creo que está claro que se ha llamado a través de los llamados, no al diálogo, no es un solo diálogo en la Ciudad del Saber, es un diálogo donde se tenga que tener en el país. Ya está hecho, profesora. O sea, en este momento lo que estamos discutiendo es ir abriendo el país. Un país que se recuperó con un 15% de crecimiento el año pasado, con un 13% en lo que llevamos para el año. Un país que está sufriendo, con gente botando su leche porque no la dejan transportarse, con potabilizadoras que pueden dejar de operar porque no dejan pasar el cloro para las provincias. ¿Están dadas las condiciones para reabrir el país? Las protestas son válidas. Mira, el presidente lo dijo, las protestas son parte de la democracia. ¿Ve? Y tienen que respetarse porque las condiciones son reales. Sí. ¿Ve? Pero también el diálogo es importante para poder dejar que el país comience a circular. Y yo creo que en esta etapa, profesora, ese es el punto. Después entonces entramos al tema de la comida saludable, de la sardina, del atún. Pero en este momento lo importante es el llamado al diálogo, que ya lo tenemos, y ponernos de acuerdo, porque al final, profesora, el que fracasa es el país. Entonces, yo creo que nos toca ponernos de acuerdo, como es el principio de una democracia en la que vivimos. Sumemos a don Danilo Toro, por favor. Yo quiero ver riesgos, profesora e ingeniero. Como esto es algo acumulado, quiere decir que los sectores populares, los más vulnerables, los más afectados históricamente, tienen algún grado de manifestación o expresión. Ahora yo veo más, y me dirán ustedes si coinciden conmigo o no, mucha expresión de molestia en el sector de las capas medias, unas capas medias que llegaron al tope de sus capacidades. Si este movimiento de queja, de manifestación de sufrimiento, todavía no ha llegado o ya aló
a los sectores más vulnerables, más afectados, como parte de la expresión de queja. ¿Esto puede empeorar o esto ya estamos en la peor etapa de este proceso de tensión social? Profesora. Mire, yo creo que hay varias cosas. Aquí la leche no solamente se vota por las manifestaciones de este periodo, sino por los huecos en la calle, por la falta de caminos de penetración, donde efectivamente los productores, los pequeños productores no pueden sacar sus productos. Yo creo que eso también hay que tenerlo claro y ha sido una de las claras críticas de la población a lo largo de la gestión de este gobierno. Aquí se ha dado una política que ha ido ampliando la brecha de una población que no logra, aún trabajando, satisfacer sus necesidades fundamentales de vida. El 36% de quienes trabajan tienen una remuneración por debajo del salario medio, de la mediana salarial. 36%, 40% de esa población. Y eso implica que hay un 52% que aún trabajando no logra satisfacer sus necesidades fundamentales de vida, alimentación y otros gastos necesarios. Una mediana salarial que está en 700 balboas, pero que el costo de la vida está superando los 1.600 balboas. Y a quien ha tocado, al pueblo humilde trabajador, y en ello ha arrastrado a los sectores profesionales, a los de pequeños ingresos, a las llamadas capas medias, que las ha pauperizado, que está en las calles porque efectivamente en el caso de ellos la calidad de vida se ha visto deteriorada. ¿Tiene conciencia el gobierno de este fenómeno o no ve ese fenómeno? Mira, plena. Yo creo que si uno escucha lo que el presidente dijo en la instalación de la mesa, y además menciona específicamente el Plan Colmena, la GTC, o sea, el patrullaje que él está constantemente en los peores, porque no estamos, mira, no sé, yo camino mucho por el tema de agua y por las asimetrías, lo que son Burunga, Arraiján, Las Garzas, o sea, gente que recibe agua por carro cisterna, gente que sí, se están construyendo potabilizadoras, infraestructuras nuevas, pero hay gente en ese Panamá, que es el Panamá de los barrios, pero hay gente en ese Panamá agrícola y en ese Panamá indígena, que es el que está ahorita mismo trancando esas calles, donde tienen condiciones donde no hay ni agua potable ni una infraestructura que se está construyendo y que hay una acción de gobierno que va solidariamente en ese tema. Sí, Yo lo que quisiera, y oyendo a la profesora, o sea, yo creo que mientras vivamos una democracia participativa, en una democracia y creamos en una democracia, los problemas, resolverlos dentro de la democracia a través de protestas es lo válido. Si queremos es acabar con el sistema que tenemos o queremos protestar para llamar la atención y resolver los puntos que coyunturalmente se han expuesto con buen tino, precio del combustible, canasta básica, austeridad del gobierno, con la cual estamos perfectamente de acuerdo que hay que mostrarlo y diferenciarlo. Y por supuesto, hablar de los problemas estructurales como se comenzó a hablar con el plan del Bicentenario y se debe seguir en ese diálogo porque es un tema constante que además debe definirse en las elecciones cómo funciona en un país democrático que creo que es lo que creemos. Captada la atención, como dice el señor Ducre, ¿es el 100%. momento del diálogo o es el momento de extender todavía las protestas? ¿Cómo lo ve? ¿Hay espacio, hay esperanza para ese diálogo? Quiero la reflexión de los dos para cerrar brevemente. Uno, se habla de la democracia, pero aquí no se toma en consideración a esa población en la toma de decisiones en la política nacional, de la política pública. Aquí se decide y se consulta a un sector minúsculo de la población. En el diálogo todos decimos creer, pero ¿qué es un diálogo? Para que no pase lo que está pasando. Un diálogo implica que las partes se ponen de acuerdo, empezando por todo el proceso del diálogo. ¿Hay intermediarios válidos? Aquí no es un problema de si hay intermediarios, es un problema que cuando vamos a empezar un proceso, yo tengo que conversar con usted de cuáles son los temas que me interesan. Ayer decía el señor presidente, estos son los temas.
¿Quién es el facilitador sin entrar a cuestionar si sí o no las partes se ponen de acuerdo? La metodología. Pero en este país además estamos viviendo el hecho de que aquí la gente, ante necesidades insatisfechas y no atención por parte de las autoridades, va a la calle. Se sienta a una mesa después que lo han reprimido, porque para eso sí hay recursos, y cuando llegan a acuerdo, el gobierno incumple y tienen que regresar a las calles. Esa ha sido la metodología de los diálogos en este gobierno, que lo que intentan es paralizar descontento social y no resolver los problemas de la población. Todavía no hay metodología. No hay una metodología donde las partes se ponen de acuerdo. Siempre hay dos versiones. Hay un grupo, una característica esta semana es que se ha evitado la represión, pero eso también ha causado inconformidad en la gente que no se ha podido movilizar. Yo creo que la responsabilidad del gobierno siempre va a ser dialogar. Tenemos que construir mucho para tener realmente una democracia participativa, que es lo que queremos. Sin embargo, la democracia representativa que tenemos, profesora, se da a través de los diputados que usted eligió o que usted fue a las urnas y del gobierno que tenemos. Nosotros como gobierno siempre tendremos que tener apertura al diálogo y ese es el llamado que ha hecho el presidente. Ha dicho, y cierro con esto, Hugo, es un proceso, no es una conversación, es un proceso que se inicia, ayuda a la Iglesia Católica, está abierto, el gobierno va a ir donde tenga que ir para el diálogo y falta que nos sentemos, profesora, porque el país no puede fracasar. Y nosotros siempre vamos a apostar por el diálogo y el entendimiento. El hecho de que dos posiciones distintas estén aquí conversando sin levantarse la voz implica que nos podemos entender. El hecho de que este país haya nacido en el campo feliz de la unión, como dice el himno, poniéndonos de acuerdo entre dos grupos que se mataban en el campo de batalla, implica que en nuestro ADN está el entendernos. Así que nosotros apostamos por el diálogo, creemos que es la vía, que ya hay una medición de el descontento generalizado que hay y ha llegado el momento de buscarle una solución a ese descontento y eso se logra a través del entendimiento. Gracias a los dos por haber estado aquí. Un detallito adicional es que, como ustedes bien vieron, aquí se puso sobre el tapete que sí, está el derecho a la protesta, pero hay otros derechos que también son derechos humanos. El derecho a la atención médica, que a muchos se le ha negado. Hay mujeres que han parido, no han podido llegar a dar a luz. Hay bebés que no han podido ser atendidos, etcétera. Esos derechos, el derecho a la libre movilización. ¿Cómo manejar esta situación? Un experto en el tema de derechos humanos nos acompaña esta mañana. En segundos hablamos con él, Roberto Troncoso. Sí, señor. Hablamos del tema derechos humanos en medio de esta semana intensísima que nos ha tocado vivir. Roberto Troncoso está en Debate Abierto. Bienvenido. Gracias por la invitación, Hugo, como siempre. Hablemos un poquito del... provinciano también. Sí, aquí gracias. Entre colonenses te veré. Somos mayoría, así que sí, cuídate. Sí, son mayoría. Y está en el medio. ¡Ay, padre! Hablemos de derechos humanos. El derecho a la protesta, reconocido. Todos tenemos derecho a la protesta. Nosotros abogamos por el derecho a la protesta, lo digo yo, en lo personal. Creo que don Danilo también, ¿o no? Por supuesto. Creo que usted también. Por supuesto, ¿no? por Okay. supuesto. Bien, derecho humano. Pero la gran queja ha sido, espérate, hay otros derechos humanos que entran en colisión. El presidente, en su discurso que algunos han criticado, trató de dibujarlo, que no nos dañáramos a nosotros mismos, que no nos afectáramos a nosotros mismos. Usted que tiene una visión global del tema de derechos humanos, ¿cómo lo observa? Sí, bueno, tenemos varias, pareciera, acepciones y también visiones sobre el tema de derechos humanos, que no solo son 2 palabras ni 14 letras, eso va mucho más allá, son derechos fundamentales de la persona humana. Hay derechos colectivos, hay derechos individuales y hay derechos de los pueblos. Entonces, estas 3 generaciones que se han dado durante un proceso muy largo y que viene una 4ª generación, por cierto, tiene su naturaleza en el ser humano. El ser humano, los derechos son intrínsecos, o sea, nacen con él. Pero donde yo te digo a ti, tu derecho humano terminan donde empiezan los míos, que es donde estamos ahora mismo en esta colisión de que tú interrumpes el tránsito y me dejas a mí sin derecho a circulación, ¿verdad? Es donde yo creo que
todavía no alcanzamos a entender la naturaleza propia del fundamento ni la esencia de derechos humanos. Vamos a ponerlo entonces en perspectiva allí. ¿Hay un derecho humano sobre otro derecho? No. Todos los derechos humanos son iguales, incluso el derecho a la vida. Porque, por ejemplo, si tú no tienes alimentación, te mueres. O sea, si tú no tienes la libertad de expresión, de tránsito, de asociación, de reunión, son cosas fundamentales dentro de una democracia. Y nace con el hombre. Lo que tenemos aquí ahora mismo es, yo no diría una distorsión, pero mira tú que la Constitución de los Estados Unidos empieza "We the people". Eso significa el derecho de la persona incluso a sublevarse, a tener ese derecho a ir en contra de las cosas que van en contra de su propia naturaleza como derecho fundamental. "We the people". Así empieza la Constitución de Estados Unidos. Y eso, cuando llegamos al Pacto de Derechos Humanos, dentro de lo que es donde nace incluso un panameño, interviene en la redacción fundamental, Alfaro, creo que nos toca a nosotros revisar un poquito más tus derechos, los derechos, si son diferentes o si colisionan uno con otro. Y en este momento en que los ciudadanos sienten que están afectados y que porque ya aprendieron el librito, que si cerrando calles obtienen lo que ellos desean, entonces ellos van a continuar afectando, en este caso, derechos de otras Es más, personas. eso me recuerda a una frase acuñada: si no cerramos calles, no hay una respuesta. Y No hay aquí una hemos dicho, yo no sé, la policía debe darle el know-how a los ministros, a los directores de entidades, porque así como ellos llegan, yo creo que los ministros, los directores, los que tienen la respuesta, podrían llegar. Eso que se ha acuñado es una realidad. Es una realidad. Si no se cierra calle, no hay respuesta, o nosotros podemos aspirar a otro tipo de propuesta. Bueno, De protesta. estás tocando ahora el tema de la educación, el tema de cómo la formación del individuo viene ahora el derecho a la rebelión, es lo que aprendió sin entrar ni siquiera en el tema del diálogo. Y la palabra poderosa en estos momentos dentro de la democracia se llama diálogo. Y si tú no estás dispuesto a sentarte y confrontar eye to eye con la otra persona y decirle, mira, esto es lo que está ocurriendo, ¿qué soluciones me propone? Pero, licenciado, ¿no Pero será? el responsable, ¿sabe quiénes son? Somos nosotros. Nosotros lo elegimos. En el tema de las autoridades, nosotros le Sí, elegimos. Don Danilo. pero ¿no será que está mal planteado mucho en cuanto a formación de derechos humanos, en cuanto a formación integral, y no será que tenemos una deformación de los valores democráticos y humanísticos? Se lo digo por qué. Porque yo oigo cosas como esta. Estábamos, y se lo digo a escala de educación superior, porque lo he visto en las noticias que ustedes presentan, Hugo, entrevistas. Dice, estábamos en un cierre pacífico y llegó la policía. Entonces yo me pregunto, ¿es que hay algún cierre pacífico? A mi criterio, todo cierre es violencia. Uno. Y dos, creemos que el derecho lastimado es el de circulación, cuando en realidad no es así. Porque si se cierra una vía, yo estoy imposibilitando que la gente tenga el derecho que ejerza el derecho a trabajar, que ejerza el derecho a tener atención sanitaria, que ejerza el derecho a tener educación. O sea, no es el derecho de la circulación nada más, y se simplificó un poco. Me equivoco con estas dos interpretaciones, nuestro concepto de violencia y nuestro universo de derechos lastimados por alguna medida. El derecho a la circulación es el término amplio. Tú lo has subdividido en trabajo, salud, educación, pero es el derecho a circular. Atrévete en otros países a hacer lo que están haciendo en Panamá. O sea, en otras palabras, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando tú protestas, tú tienes que caminar. Tú no puedes pararte. Tú tienes que seguir caminando. La policía está vigilando, porque en la medida en que tú te paras, tú estás impidiendo que otra persona camine, porque le conculcaste un derecho
que tú le llamaste circulación, que se llama circulación. Pero tú tocaste un tema muy sensitivo, el derecho, esa formación del individuo, de la democracia, de los valores democráticos, valores de... Mira, el Comité Panameño por los Derechos Humanos peleó y peleó y peleó hasta que se suscribió en el pensum universitario la materia de derechos humanos. No existía. En los colegios no existe la política, o sea, una materia que se llame el conocimiento de la política en nuestro país. Hay cosas que están faltando y ausentes en la formación del individuo. El individuo solo sabe exigir derechos, pero las responsabilidades también y sus obligaciones. Entonces, derechos humanos no es solamente mis derechos, es también velar por los derechos de los que también convivimos en ¿Hay este cierres planeta. pacíficos? Para mí no hay ningún cierre pacífico. Mira, en nuestra tierra, Colón, tuya y mía, cuando nosotros salíamos a la protesta, donde nosotros veíamos un policía, era motivo de indignación y de rabia. Y ahí empezaban los problemas. En la medida en que no había policías, seguían caminando y seguían gritando, pero donde le ponían, eso era como incitarlos a que verdaderamente sacaran esa rabia que tenían adentro. A propósito de rabia, este es un momento también en que hay muchas pasiones desbordadas, entre ellas la rabia, ¿por qué no? Frustración, sienten algunos. Claro. Y al hablar de este tema de derechos humanos, viene todo aquello, es que si no lo hago no hay respuesta. ¿Cuándo es el momento de que comencemos a formarnos y a cambiar estos hábitos para que respetemos el derecho humano de cada uno y el que tiene derecho a la protesta proteste, pero el que tiene derecho a trabajo pueda llegar a su trabajo y pueda desempeñar su labor? El que quiere llegar a una cita médica lo puede hacer, el que tiene qué sé yo, una cita para posiblemente un trabajo lo puede hacer, el que tiene que ir a abrir la empresa puede ir a abrirla. ¿Cuál es el momento para que nosotros crezcamos, eduquemos, nos formemos en esa área? Bueno, estás hablando de la familia. Entonces, si los valores en la familia que empiezan con cosas muy, muy, muy sencillas, ¿no? Y no te dan los valores de lo que es bueno y lo que es malo, ya vamos torciditos, ¿no? Porque en la escuela lo que te dan son conocimientos, en la casa lo que te dan son valores. Entonces son dos temas diferentes. Y en la universidad sí es más conocimiento y perfeccionamiento del conocimiento. Pero donde nosotros creo que estamos fallando también es un tema institucional de la democracia, un tema de educar en democracia, es un tema de incluir esto de la materia de los derechos fundamentales del individuo, pero correlacionado con todo el hábitat. Oiga, la vocación de servicio, es más, el funcionario es un servidor público. De pronto uno siente una desconexión entre quienes tienen que dar ese servicio y la población que es objeto de ese servicio. Partiendo no solamente de lo que hablamos hace un rato, del agua, partiendo de la educación, que también es un servicio, la justicia, que es un servicio, la transparencia, que es un servicio, el legislar correctamente, que es un servicio. Como que siento ahí también una ruptura, una fractura que nos lleva a este tipo de comportamientos y hábitos, ¿no le parece? Sí, por eso es que a veces tú escuchas que algunos de los mandatarios dicen, es que yo soy un empleado de ustedes, yo soy un servidor de ustedes, porque ustedes me nombraron para que yo pueda construir. Pero eso tiene que traducirse en hechos, don Roberto. Bueno, ya estamos entrando en un plan ya medio político, ¿no? Y yo creo que la distracción de este señor presidente que tenemos actualmente y su gabinete ha sido el fraccionamiento de ese partido, que es lo que ha tratado de buscar, es tratar de ver cómo puede hacer alianzas con ellos, y ha descuidado el tema Panamá. Y es ahí donde siento yo que ha estado su visión equivocada. La falta, ¿no?, de piso político, claro, lo ha llevado a esto. Entonces él ha estado tratando de negociar esto. ¿Y Panamá qué? Panamá ha estado al garete hasta cierto punto. Él ha afrontado una situación difícil. El tema del COVID, el tema de la pandemia no es fácil. Incluso hay algo que hay que aplaudirle. Ese señor, primero, el endeudamiento que hizo fue para la compra de vacunas. Eso salvó un montón de vidas en este país. Eso nadie se lo ha agradecido. Y yo no soy ni PRD, ni he votado por él, ni mucho menos. Pero yo sí digo, al pan, vino vino.
mientras otros estaban haciendo fila. Don Danilo. Sí, yo quiero resaltar el hecho del déficit, el déficit de formación en materia de derechos, en formación integral, porque las partes cuando entran en el conflicto pierden. Un conflicto es eso, es la pérdida de la perspectiva de los derechos. Un conflicto no es más que la expresión de un nivel de agresión que implica el deterioro de uno o de varios actores. La rebelión. Por lo menos de uno o de varios actores. Entonces, ahora que estamos en un conflicto, ¿cuál es el riesgo de llegar a niveles superiores de deterioro de los derechos? ¿Cuál es el riesgo en medio de este conflicto? ¿Qué riesgo percibe usted que podemos empeorar todavía con respecto a lo que tenemos hoy día? En la medida que no haya un liderazgo fuerte, en la medida también que no haya alguien que tenga esa fuerza de decisión y de acción, nosotros vamos a tener un problema posiblemente un poco más serio de lo que tenemos. Yo no creo que el panameño sea violentista de por sí. Existen grupos violentistas que pueden cambiar porque van incitando a los demás a que vayan haciendo más ruido, ¿no? Pero yo no veo si logra el presidente y a través de su facilitador lograr sentar a las personas y comenzar un diálogo. Él lo llama el proceso. Pero llegar a sentar y dialogar sería el escenario ideal. Y de ahí a construir y dar respuestas. Cuando usted Pero habla... sí. Sí, disculpe, termine la frase. Quiero que sepas. No, respuestas concretas. Claro, tiene que ser un proceso, vítame despacio que voy deprisa. Es claro. Porque hay gente pasando hambre, hay gente sin trabajo y hay gente que está pasando hambre por el mecanismo de protesta, porque no puede llegar al alimento a donde ellos están. Y hay gente que no puede seguir produciendo porque no le llega la gasolina. Entonces, estos tranques, el modo de protesta es el que yo creo que tenemos que analizar. Se ausenta 3 días y nadie toma el timón. Ya. Ese es un detalle, la respuesta del gobierno una semana después de las protestas. ¿Cómo le evalúa usted? A mí me duele decirlo, pero yo siento que el grupo de asesores que tiene el señor presidente no le ha dado la respuesta acorde a las necesidades que están en este momento en juego. Tiene una visión incompleta, me dice usted, de la realidad. Sí. En principio, él se basó en las 3 solicitudes primarias que tenían de la gasolina, el tema de las medicinas, el tema del desgreño administrativo y Mire, yo no entiendo todavía cómo al principio de la pandemia, partiendo del presidente hacia su gabinete y demás funcionarios, no pudieron rebajarse el salario. 30, 25, 40%. Vamos a hacer este sacrificio por tanto tiempo. Hace unos días, unos días me aclaraba el viceministro de Comercio que ellos sí tuvieron durante un año un descuento. Lo que no pudieron pasar fue la ley para que hubiera descuento para todos. Pero que ellos por un año sí donaron, creo que me dijo el 20% de su trabajo, de su salario. Lo mantuvieron en un secreto increíble porque no creo que nadie se enteró sobre ese descuento. No, por eso le digo, hace unos días me lo dijo el ministro y yo me sorprendí, ¿no? Pero yo creo que eso le hubiera dado al ciudadano, concho, el ejemplo viene de arriba, ¿no? Claro. Y eso es fundamental en la pirámide. Que es lo que decimos acá con el tema de la gasolina. Si el funcionario que gana de 1.500 para arriba paga su gasolina y usa su carro, ya no manda por lo menos el mensaje de, hey, todos vamos cargando la misma múcura. Pero, pero eso te revela la descomposición política. Claro. Porque en el gobierno está la misma gente que está en las representaciones de corregimiento, la misma gente que está en muchas alcaldías, la misma gente que muchas de ellas están en la diputación. Y si ellos no toman lectura de lo que hace el Ejecutivo, tú dices, bueno, es que hay políticamente algo que está desencajado. Bueno, hay algo que se nos está desencajando, gracias a don Roberto Troncoso, y son las metas que teníamos en la macroeconomía. El PIB se había planificado, se había establecido, calculado, podríamos tener un crecimiento arriba del 6%. Se han hecho muchos cálculos, pero la mayoría coincide arriba del 6%. Con esto que ha ocurrido en las últimas semanas, ¿podemos tener esa aspiración? Las medidas que ha tomado el presidente de la República, él habló de retiro voluntario, por ejemplo.
Hubo un proceso que yo tengo en memoria, fue en la época de don Ernesto Pérez Valladares, que hoy estará aquí en Debate Abierto a propósito, pero quien tuvo el timón en sus manos estas transformaciones fue el entonces ministro de Planificación y Política Económica, ahora sí lo digo correctamente, don Guillermo Chapman. Él estará con nosotros dentro de algunos segundos hablando de las medidas del gobierno, austeridad, se puede seguir pagando planilla con endeudamiento, todo este tipo de cosas, en segundos nada más, aquí en Debate Abierto. Ya hemos tenido la visión sociopolítica, la visión de derechos humanos y sumamos ahora para tratar de entender lo que estamos pasando y lo que se avecina, ahora sumamos la visión económica. Don Guillermo Chapman nos acompaña y me río porque la semana pasada estaba don Felipe y dice que yo lo llamé varias veces Guillermo. Tú insistías que era Y yo no Guillermo. me daba ni cuenta. Pero se fue contento porque ganaban los dos. Con la confusión ganaban los dos. No, no, pero me puedes llamar Felipe y me tumbas 30 años y 30 libras, así que... Vamos a dejarlo en don Guillermo y los galones que usted tiene. Don Guillermo, el momento que está atravesando el país, ¿qué lectura tiene usted? Bueno, es un momento muy grave. Yo creo que esta es la culminación, la consecuencia de muchos años de condiciones muy duras en que ha estado viviendo la población de este país. Y paradójicamente fue la gasolina la que hizo estallar la situación. Yo veo que hay reclamaciones absolutamente válidas que pueden estar un poco contaminadas por injerencias de otros intereses, lo cual es usual en todos estos movimientos, pero que hay una situación de fondo que hay que enfrentarla con mucha seriedad. ¿Usted Y cree mi que- impresión es Sí. que las autoridades no están midiendo adecuadamente la gravedad del problema que tenemos entre manos. A ese punto iba. Si las autoridades, si el gobierno actual ha dimensionado el nivel de malestar que hay en el país. Bueno, a mí me dice que no la lista de 10 propuestas que hicieron, que me da la impresión de que fue una reunión, o algunas reuniones, varias, en donde tuvieron una lluvia de ideas y sacaron una lista, sin medir las consecuencias. Le voy a mencionar las consecuencias macroeconómicas, como decía usted en la entrevista anterior. Sacar 10% de la planilla, que son 500 millones de dólares al año, es restarle al gasto total de la economía, lo que técnicamente llamamos la demanda global. Y eso lo que hace es desacelerar el crecimiento económico, menor crecimiento del PIB. Y el hombre de la calle me dirá, pero no, ¿qué tengo que ver yo con el crecimiento del PIB? El crecimiento del PIB se traduce, y el decrecimiento se traduce en menos empleo, que es un endurecimiento más grave aún de la situación que estamos viviendo. Sin embargo, algunos lo han visto como un alivio porque este gobierno ha aumentado la planilla en un 20% y han dicho, bueno, lo está disminuyendo en un 10%. Pero me parece un tanto contradictorio con el argumento que hasta ahora tenían. Y aquí el ministro de Vivienda dijo la semana anterior, no veamos la planilla como un pecado, son seres humanos que se están ganando la vida. Y usted me ubica en ese punto al volver al tema de, hey, es gente que se va a quedar sin empleo y es dinero que estamos sacando de la economía. Sí, así, definitivamente, eso es cierto. Yo creo que el incremento del gasto por la vía de la planilla y el enrolamiento de personas con criterios no científicos, no utilitarios desde el punto de vista de qué vienen a contribuir estas personas al funcionamiento mejor del aparato estatal para servirle mejor al pueblo, sino que cuando usted va aumentando la burocracia, lo que viene es a entorpecer. ¿Qué forma más amable de describir las botellas? Sí, bueno, botellas, señor. Decir, voy a recordar el 10%, cuándo, en qué lugares, cómo, ahí hace falta un plan serio, decir, bueno, vamos a hacerlo gradualmente. En un año vamos a bajar en tantos lugares, vamos a poner metas, y yo le recomendaría al señor arzobispo, como referente que ha nombrado el gobierno para esta situación, que nombre un equipo, que asesore un equipo de contadores, abogados, gente de experiencia, representantes de la ciudadanía seria, para que lo acompañen a fiscalizar metas específicas
y no dejarlo así en el aire, vamos a recordar el 10%. Igual para las otras medidas que está proponiendo el gobierno, Fíjese que son tiros al aire. Sí, que son tiros al aire, ¿por qué? Porque no se concretan, no hay nada específico. ¿Cómo medimos si el gobierno está cumpliendo o no está cumpliendo? ¿Esa tarea no le toca a la Contraloría, por ejemplo? Sí, pero no la está haciendo. Don Danilo. Sí, don Guillermo, en su ámbito de desempeño que ha sido la economía, usted varias veces apuntó cómo en la historia de las últimas décadas, cómo hemos vivido del crédito. Este país para sobrevivir siempre ha necesitado el crédito. Veámoslo ahora como un sector social, capas medias. Para toda explosión necesitamos un combustible, ya usted lo dijo, fue la gasolina. Necesitamos llegar a un punto de ignición con algo que encienda esa gasolina. Necesitamos el oxígeno. El fósforo yo creo que lo puso las capas medias que ya llegaron hace tiempo atrás a estar copadas en su capacidad de crédito, con lo cual no tienen respiradero económico. En un país que se acostumbró a vivirle el crédito. ¿Es esto cierto? Llegamos ya al borde, lo que le está ocurriendo al país, le está ocurriendo a un sector social, se tapó un respiradero económico, no hay posibilidad de seguir endeudándose. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, desde el punto de vista general, el crédito no podemos verlo como una cosa mala, sino como un ingrediente necesario. Por ejemplo, la gran mayoría de las empresas viven con un nivel de crédito. La mayoría de los gobiernos en el mundo viven con un nivel de crédito. La cuestión es si ese crédito es manejable, si es sostenible. Y tiene que ver con una serie de variables de orden técnico. La más común es que representa la deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Es una medida burda de dedo, pero te da la impresión de si la deuda es grande o no es grande, y tiene que ver con la tasa de crecimiento de la economía, con la tasa de endeudamiento. Desde el punto de vista práctico es de cada $100 que yo recibo de ingreso, ¿cuánto tengo que pagar para sostener mi crédito? Originalmente estábamos en Panamá dando cifras muy gruesas en el orden del 10%. Ahora mismo estábamos en el orden del 15%. De cada dólar, 15 centavos se van a pagar deuda, y si seguimos proyectando la tendencia de la deuda, vamos a terminar en 20 centavos. Eso quiere decir que antes, en vez de tener 90 centavos para atender las necesidades de planilla, servicios públicos, inversión, ahora vamos a tener 80 centavos. O sea, es cuestión de administrar el crédito. Quiero hacer una advertencia. Además, no estamos conscientes que el endeudamiento privado, el endeudamiento de los hogares, es mucho mayor que el endeudamiento público. Yo quiero entrar en el tema de los endeudamientos de los hogares porque pega al tema de la clase media. Claro que sí. Que hablaba don Danilo, pero antes quiero agotar el otro, porque el ministro de Economía y Finanzas hace una semana dijo que sí, se está pagando planilla con deuda, pero que eso respondía a una estrategia. No nos ha explicado la estrategia, pero yo me quedo pensando siempre que los recursos son finitos, en algún momento ya no podemos endeudar más. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿es sostenible seguir pagando planilla con deuda? Sí, mira, la estrategia que está siguiendo el ministro, que es la correcta desde el punto de vista conceptual, y después vamos a hablar a nivel práctico, es lo que llamaríamos los economistas keynesiana, con base en el famoso economista inglés Lord Keynes de la mitad del siglo pasado, que en tiempos de recesión el papel del sector público es incrementar su gasto para suplementar el gasto que se ha contraído por parte del sector privado y restablecer o mantener lo más aceptable posible el nivel de actividad, de gasto, de empleo en la economía. Esa es la estrategia. La cuestión es para qué usas esos dólares. Y mi observación es que no tenemos una contabilidad clara de qué se está usando. Gastarla en personal en el corto plazo tiene un impacto importante. Paradójicamente, es posible que más que la inversión, porque la inversión tiene un escape de importaciones mayor que el consumo personal. Pero eso no podemos sostenerlo independientemente. Yo creo que estamos a un punto en que el servicio de la deuda, es decir, lo que tenemos que sacar de cada dólar que nos entra para pagar los intereses, se está haciendo cada vez más sofocante. Ahora vamos al tema del endeudamiento familiar y personal, que ahí es donde apunta gran parte de la preocupación que ha hecho don Danilo. Sí. Sí, esto es un factor que se puede
podemos respirar un poco por el endeudamiento privado. Ya usted comenzó a decir que el endeudamiento privado es mayor que el del Estado. Así es. Entonces, ¿ese tubo de oxígeno ya se cerró o está por cerrarse? ¿Cómo está de acuerdo a su apreciación? Bueno, yo creo que lo podemos medir a través de la forma que se está expandiendo el crédito a la economía, el crédito al sector privado. Tuvimos épocas en que el crecimiento, la expansión del crédito de un año a otro era el 10% anual. Hoy día está, miremos los datos, de 2, 3%, no mucho más. O sea, la expansión del crédito, el aumento de los préstamos al sector, aumento neto de los préstamos desembolsados menos repagos, es mucho más lento de lo que había sido en el pasado. Eso impacta directamente a la clase media. Eso, efectivamente, pero eso es efectivamente que la percepción de los bancos es que los solicitantes de crédito simplemente ya no pueden resistir un crédito más porque no van a poder pagar. Eso explicaría parte del sofoco que hay a escala social y además... Yo creo que ese es uno de los muchos ingredientes. Hay muchos, sí. ¿Qué otros ingredientes usted podría enumerar? Mire, yo señalaría, distinguiría entre el aumento de los precios y el nivel de los precios. A ver. Ahora mismo estamos teniendo un aumento relativamente alto, dado nuestra experiencia histórica con la inflación. La inflación históricamente en Panamá ha estado en el orden de menos del 1%, que es prácticamente imperceptible. Ha sido uno de los pocos países del mundo con un nivel muy bajo, de los niveles más bajos de inflación. Eso habría que entrar en unas discusiones muy extensas para explicarlo, excepto algunos periodos en la década del 10 al 20, en donde las tasas fueron 4 o 5, hubo un año hasta el 8%, que coincidió con el auge de endeudamiento del gobierno del expresidente Martinelli y la expansión del canal, es decir, se recalentó la economía. En estos momentos tenemos esta inflación que es producto de todo lo que estamos viendo en el mundo, Ucrania, el problema de la salida de la pandemia, etcétera, que requiere una explicación. Eso es una cosa, están aumentando los precios. Pero el costo de la vida en Panamá es comparativamente alto si lo miramos vis-a-vis países de igual nivel de ingreso, especialmente el costo de las medicinas y especialmente el costo de los alimentos y el costo de la energía. Esos tres componentes que son elementos importantísimos del costo total de la canasta básica son comparativamente muy altos. Y eso no es coyuntural, no es una cosa que es un fenómeno, las condiciones externas que van a cambiar eventualmente y que va a bajar el ritmo. Eso es permanente. Ahora, siendo permanente, disculpe que lo interrumpa allí, y sabiendo que es una de las causas de las protestas que hemos tenido estas 2 semanas, ¿hay espacio para que se corrija, por ejemplo, el tema de los medicamentos, el tema del costo de energía? ¿Hay espacio para que se emprenda alguna acción en esas áreas? Yo creo que es necesario. Eso no se va a hacer instantáneamente, pero hay que definir la hoja de ruta. Eso obedece a problemas estructurales, es decir, que están enraizados en la economía, en la legislación, las costumbres, el número de empresas en distintos sectores. Entonces, yo diría que uno de los compromisos que yo plantearía si estuviera en uno de estos grupos que está protestando es: vamos a enfrentar este problema en una forma seria. Usted, gobierno, se compromete en el transcurso de 12 meses de contratar a la mejor firma internacional acompañada por profesionales panameños y me determina la causa del alto precio de los medicamentos en Panamá. Ahora, don Guillermo, el alto precio de los alimentos. Y a buscarle solución. Y a buscarle. Entonces, planteemos solución y nombremos unos grupos que fiscalicen eso. yo estaba revisando qué renglones de la economía habían sido lastimados con la inflación más. Y me marcó que el más lastimado con la inflación, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, era precisamente el sanitario, ese segmento de medicamentos y atención médico-hospitalaria estaba marcando entre los 2 primeros más impactados por la inflación. O sea, ¿es esto una variable fuera del control de Panamá o usted cree que hay margen de controlarla localmente? Mira, Estados Unidos es el mejor y el peor ejemplo.
porque el sistema de salud de los Estados Unidos está totalmente distorsionado, manipulado y tiene uno de los peores servicios, si no el peor de los países ricos. Entonces, eso obedece a unos fenómenos muy importantes. En el caso nuestro, no tiene que ver con los Estados Unidos ni las condiciones internacionales, tiene que ver con la estructura interna que hemos montado aquí, que dificulta enormemente la entrada de nuevos participantes en el mercado, y entonces es un mercado cercado en donde hay un grupo limitante de oferentes. Y es un problema de vieja data que nadie ha querido corregir. Ahora bien, me quedo con lo que usted dijo hace un rato de que esta propuesta del Ejecutivo de 10 puntos eran como tiros al aire, producto de una lluvia de ideas. Pero ahí hubo algo que me recordó una iniciativa que usted desarrolló como ministro y fue el plan de retiro voluntario. El gobierno, entre los 10 puntos, habla de retiro voluntario. ¿Qué enseñanzas nos dejó el retiro voluntario anterior? ¿Las condiciones son las mismas? ¿Qué guía podemos dar? Porque solamente se habló de retiro voluntario y no nos ha dicho más nada. Ya, bueno, yo creo que ese tiene que ser un programa permanente del gobierno. No es un programa coyuntural para salir de la... se da el fenómeno de que dada la cortedad, lo magro que son las pensiones del Seguro Social, la gente llega a la edad de pensionarse, se pensiona y sigue trabajando. Y se quedan ahí. Ese mismo problema tenía el Canal de Panamá. Y entonces diseñaron este programa de retiro voluntario. Usted se puede retirar cuando le toca la edad de pensionarse, y si opta por retirarse, tenemos este paquete que está calculado con el base de número de años que ha trabajado. En el Canal de Panamá, que ha sido continuo, que yo le pude seguir la pista por un buen número de años, porque esto lo hicimos al final del gobierno y realmente no tengo datos para decirle cuál fue el Canal de Panamá eso funcionaba bastante bien. Y realmente no se acumula personal que al final de cuentas ya hace contribuciones marginales. Ahora, hay muchas frases que se usan en redes sociales, etcétera, que son difíciles de comprobar. Pero saco cuenta y me doy cuenta de que es difícil que me dé. Si el retiro voluntario era de personas que estaban por jubilarse, le llegaba la edad de jubilación. He escuchado la frase, la gente que se retiró, se fue en el retiro voluntario, está trabajando en el Estado de nuevo. Pero me parece que tiene mucha edad para estar trabajando en la estructura. Desde la época esta, ahora han pasado un buen par de años. Bueno, eso es realmente burlarse del sistema, ¿no? Eso es un abuso. ¿Existe eso? ¿Eso está pasando? Eso no sé. No tengo evidencia. Pero sería una burla. Sería una burla, ¿no? Sería una burla. Usted ha señalado que esos 10 puntos no los ve como sacados de una lluvia de ideas. Mi pregunta ¿es insuficiente 10 puntos? ¿Podrían ser 12, 15, 20, 25? O pueden ser menos. ¿O pueden ser menos? O pueden ser menos, sí. Es decir, yo creo que habría que ver qué cosa es realizable, qué cosa es crítica. ¿Qué cosa es crítica? Porque el gobierno necesita mandar un mensaje de que está en sintonía con la población. Sí, no solamente por razones económicas, que ya usted las ha explicado con claridad, sino por razones de sobrevivencia política. Es decir, un gobierno en desfase con la población no tiene nada que discutir. ¿Qué propondría usted en ese caso? ¿Por dónde iniciar la lista? ¿Por dónde iniciar la lista? Mire, yo la iniciaría por aquellas cosas que más afectan el bolsillo y la calidad de vida de la gente. Y regresaría a lo que le acabo de decir. Alimentos, medicinas y energía eléctrica. Dejemos ahí esas recomendaciones. Don Guillermo Chapman, gracias por toda esa orientación, darnos la visión económica de lo que estamos viviendo, mirando a futuro. Oiga, con lo que ha pasado estas semanas, ¿lograremos el crecimiento que se tenía pronosticado? Probablemente no. Probablemente no. Y no nos nobilemos con el crecimiento, el empleo, que para mí es el problema más importante que tiene esta economía. Tampoco vamos a mejorar el empleo con lo que hemos vivido. Así es. Wow. Gracias, don Guillermo, nuevamente. Fíjese que no me equivoqué esta vez. Guillermo Chapman, vamos a hacer una pausa. En segundos regresamos porque queremos hablar de otra visión. ¿Cómo lo está observando el sector privado? Tenemos un expresidente de CONEP y tenemos un presidente recién electo de APEDE. Sus dos visiones en segundos aquí en Debate Abierto.
Ampliamos la visión de lo que está atravesando Panamá principalmente en estas últimas semanas. Se suma la visión empresarial. Están con nosotros el presidente electo de APD, Temístocles Rosas, y el expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, don Gabriel Díez. Bienvenidos los dos y gracias por estar acá. Yo quiero comenzar la conversa con ustedes con lo que nos dejó don Guillermo Chapman. Él dijo, no estemos tan preocupados por el crecimiento del PIB, preocupémonos por el tema del crecimiento del empleo. No vamos a tener ninguno de esos dos crecimientos, pero fijémonos más en este último, producto de lo que hemos vivido estas 2 últimas semanas. Se lo pongo sobre la mesa para compartir sus puntos de vista. Yo en ese sentido, Hugo, creo que es lo correcto. Ahora mismo tenemos una situación en el tema del empleo que tenemos que reactivar. Tenemos muchas actividades que todavía no han recuperado el nivel de empleo que tenían en el 2019 y esa es la fuente generadora de economía. O sea, realmente buscarle una tranquilidad y una paz social es cuando la gente tiene un empleo, no cuando está en su casa preocupada o cuando está recibiendo un subsidio. Nosotros tenemos que abocarnos a establecer condiciones económicas que permitan que el empleo se vaya generando, que el empleo vaya siendo una respuesta a las necesidades que tiene la población panameña. En ese sentido es correcto, tenemos que preocuparnos por ese grave problema. Ahora, ese grave problema es por lo que hemos vivido en los últimos meses, incluyendo la pandemia, o se agrava por lo que ha pasado en estas últimas 2 semanas. ¿Cómo lo ve usted, señor Díaz? Muy importante esa pregunta y te voy a explicar por qué. Siempre cuando hay un periodo electoral, voy a remontarme más atrás para que sepamos por dónde. Siempre que hay un periodo electoral, en ese periodo todas las inversiones, todo se baja enormemente el sistema económico del país, en preelecciones. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene la inseguridad de que quién va a ganar, que si va a ser, que no va a ser, y los planes de gobierno unos los entienden, otros los diferentes. Nosotros tuvimos en el año 19, al principio del año 19 de enero, a la toma de posesión, iba en descenso la economía del país. Resulta que la toma de posesión vino una reactivación y comenzamos a tener el ascenso. Y eso nos llevó a que cuando se declara en marzo la pandemia del 2020, ahí donde tuerce la puerca del rabo, ahí donde comenzamos a tener problemas totales, porque lo primero que hubo es que al tomar la medida de contracción de todo el sistema económico, que vino los que se iban de vacaciones, los que fueron liquidados y todo lo que ha pasado durante el periodo de pandemia, por supuesto, eso nos afectó enormemente. Entonces fuimos en una caída libre descendente. Fue en picada. Picada. Fue en picada. Entonces, ¿qué resulta? Y eso fue lo que nosotros, a través de CONEP, tratamos de buscar la reactivación económica y comenzamos a hacer movimientos con el gobierno y tuvimos muchas conversaciones con el ministro de Salud, con el ministro de Comercio e Industria, para decirle tenemos que generar empleo, tenemos que abrir las empresas. Y en aquella época, a ustedes recordarán que se hablaba de bloque 1, bloque 2, Sí. bloque 3, Sí. que no era operante en este país, porque resulta que el bloque 1 abrió, pero los clientes del 1 estaban en el 3. Entonces, mientras el 3 no llegaba, el 1 no hacía nada. Entonces, lo tuvimos que plantear, Sí. hacer corridas Claro. para demostrarlo. Y fuimos cambiando y pudimos comenzar a levantar en ese periodo hasta que se pasó. Pero qué suerte la nuestra, que vino otro cierre ya en el 2022, en enero. Entonces, hay otro frenazo. O sea, nosotros hemos estado de crisis en crisis de diferente tipo. Esa era sanitaria. Esa de crisis en crisis, llegamos a la crisis de estas 2 últimas semanas. ¿Qué impacto tienen en esa gran preocupación que es la generación de empleo? Fíjate, yo te lo voy a decir en esta forma, y tú me lo estás preguntando económicamente y te puedo decir, de 30 a 40 millones de dólares diarios este problema. Pero eso no tiene importancia al lado de lo que te voy a decir. ¿Qué daño le hemos hecho a esa educación que estamos con 2 años de cierre y encima hoy día seguimos? ¿Qué esperan ustedes que van a estar atendiendo dentro de 15 años en el gobierno? Van a estar de estos funcionarios que hoy se gradúan, hoy están en 6º grado o en 6º año de la universidad, que van a ser los dignatarios o los funcionarios del gobierno de esa época. ¿Qué creen que va a pasar? La falla tan enorme que vamos a tener.
por la falta de la preparación de los maestros, de los profesores, de los universitarios, de todo esto. Esa crisis es peor y no la estamos viendo hoy. Y perdona, mi querido profesor, yo quiero que me deje terminar. Ya esto lo viví yo cuando la crisis educativa, que nos opusimos a la reforma educativa del 79, pero no nos seguimos trabajando en eso y aquí estamos hoy día con esa reforma que no se hizo, pero no se hizo nada desde esa fecha para acá. ¿Qué falla hemos tenido en educación pues, de este país? Y la educación es la que trae los empleos. La educación es la que nos hace producir y nos hace que el país crezca. Sin educación no vamos para ningún lado. Ahora, el eslogan es no podemos estudiar con hambre. Es lo que llamaron a la paralización y tienen los cierres de vías, etcétera. ¿Ese eslogan es válido? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, el tema educativo, como bien se ha mencionado, sigue siendo la parte prioritaria para el desarrollo del país. O sea, si nosotros no estamos trabajando en una formación académica de nuestras personas para que ellos puedan acceder a puestos en el sector privado con capacidad y competencia, estamos condenados a un fracaso. Entonces, aquí el tema de la educación, y ahí hay una gran responsabilidad de todos los actores que están en el entorno educativo. Los docentes, los padres de familia, los propios estudiantes, porque todos tienen que armonizar para que puedan tener una capacidad para poder presentar. En estas condiciones en las que estamos viviendo, para nosotros es muy lamentable y yo creo que hay en estos últimos 2 años una situación que se tiene que atender con responsabilidad, porque todos esos estudiantes que han salido de esas promociones 2020, 2021 y posiblemente la 2022, tienen falencias y tienen debilidades en su formación y eso va a repercutir en el ingreso universitario como lo va a tener en el sector laboral. ¿El gobierno ha dimensionado el tamaño del problema y de la crítica y de las protestas de estas 2 últimas semanas? ¿Las respuestas que ha dado están al nivel del malestar? No. No, en ningún sentido. No. Primero tenemos que ver algo claro. El presidente estuvo afuera 7 días, 8 días fuera del país y no había presidente en el país. Entonces, eso también es una falencia muy grande. Porque los problemas, ¿cómo se resuelven? Los problemas se resuelven enfrentándolos, analizándolos y buscándole soluciones. Pero no yo aquí en mi trinchera estuve en aquella y no tenemos problemas. Eso no es la fórmula de resolver un problema. Por eso que las mesas hay que conversarlo. Por eso que el ser humano tiene una ventaja sobre los animales. Los animales se atacan y después el que pierde se va. Oye, pero tenemos un gobierno. Tenemos un gobierno. Si el presidente no está, debe haber un equipo capaz de responder. ¿Qué le falta al presidente? ¿Equipo? Mira, yo no. ¿Sí? Dale. La juventud primero para que no me digan. No, mira, yo creo que no ha habido una respuesta oportuna, no ha habido un liderazgo, definitivamente, en esta situación de coyuntura que hemos tenido en las últimas 2 semanas. No ha habido la capacidad de analizar con profundidad los efectos de una situación que ya se venía percibiendo que se iba a dar y no hubo la capacidad para manejarla adecuadamente. Y hoy tenemos las consecuencias con un país trancado de hace varios días, con la Interamericana trancada, con un canal de distribución de alimentos, con un canal de distribución de combustible y que todavía estamos a la espera de una solución para que el país avance. En ese sentido, yo sí creo que ha habido una desconexión entre la realidad y lo que se ha venido haciendo y se ha sido muy tarde las reacciones que se han hecho para solucionar. Quiero que me permitan regresar a lo que se planteó, ¿no? Lo que cuesta no producir conocimiento, lo que cuesta no tener el sistema educativo funcionando adecuadamente, porque realmente allí hay tal vez la hemorragia más grande de capital. Se da allí, ¿no? Porque estamos empobreciéndonos hoy y empobreciéndonos al a futuro. futuro. Así es. Pero la sociedad no lo suele medir. Y yo coincido totalmente con usted, don Gaby, porque yo hago mucho paralelismo entre este momento y 1979. Mucho paralelismo hago. Y creo que estamos asegurándonos la desgracia de los últimos 50 años, la estamos reconfirmando. A 50 años más. Para 50 años más.
mi pregunta es, ¿qué papel va a jugar el sector privado ante ya una desgracia conocida? O sea, sabemos lo que cuesta esto. ¿Qué va a haber? ¿Qué alternativa va a haber? Porque la empresa privada no va a paralizar. Pero ¿qué va a hacer para donde necesite recursos humanos capacitados? ¿Dónde lo va a encontrar? ¿A qué vamos a estar apostando? ¿A qué se apuesta aquí? ¿Dónde vamos a tener el capital humano para el desarrollo que el país necesita? Todo el mundo quiere desarrollo, bueno, pero ¿dónde lo vamos a tener? ¿Dónde? No, yo ahí lo que puedo decirte es, nosotros como sector privado, primero vamos a estar dentro de políticas para buscar la manera que el sistema educativo dé soluciones. En este momento sentimos que el sistema educativo no está llenando las expectativas de formación que necesitan nuestros jóvenes para poder acceder a un trabajo digno y para poder ser productivos en el país. Nosotros tenemos otras alternativas y es un costo para el sector privado. Si ese recurso humano no viene con las competencias que necesitamos, nos toca formarlos y nos toca incorporar algunos otros elementos dentro del proceso productivo para poder tener ese recurso humano, que no sería lo ideal porque definitivamente nosotros esperamos que un sistema educativo pueda generar el recurso humano que está exigiendo el mercado laboral y que está exigiendo la sociedad panameña. Ese es un aspecto de todo lo que estamos viviendo en estos días. Yo quisiera ir a otro y es las estanterías ya de los supermercados vacías, las alacenas vacías, tanto en supermercados como en los kioscos, ya los mini super también, porque se ha roto la cadena del interior hacia la capital para suplir los suministros. La protesta es por el alto costo de vida, pero el impacto es que se está encareciendo al cortar las vías de comunicación. El análisis que ustedes hacen de la situación y qué hacemos con eso. Bien, lo primero que tenemos que hacer es que todos los que están siendo voceros y están pidiendo que estos puntos se resuelvan, se sienten en una mesa y abran las calles. Pues, ¿cómo tú me vas a decir a mí? Y aquí, por aquí, vi que pasó el director del IDAN diciéndote no va a haber agua en Bocas del Toro, no va a haber agua, no hay agua en Darién, porque hay que llevar el motor por aéreo, no va a haber agua en provincias centrales, no hay combustible en Los Santos, no hay combustible en Chiriquí, no hay combustible en Darién. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos pegándonos un tiro en el pie izquierdo y decimos, vamos a correr 100 metros, pero primero córtate el pie para que puedas correr. Así de absurdo están las cosas. Entonces, ¿cómo tú negocias, cómo tú logras algo si lo que estás provocando es que todo se vaya para arriba en unas condiciones diferentes? Pero volvemos al punto, ¿qué queremos? ¿Queremos resolver los problemas o queremos ahondarlos? Porque déjame explicarte, y tú tocaste lo del defensor del pueblo. El defensor del pueblo somos para todo el mundo, es pueblo, porque los que estamos sufriendo y los que están en el otro lado. Y eso de que el que está cerrando una calle, ejemplo, por constitución tú no puedes prohibirme la libre circulación mía, pero tú lo estás haciendo, tú estás violando un derecho mío. Entonces, ¿por qué tu derecho vale más que el mío? ¿Es así o no es así? Debemos pensar que tu derecho vale más que el mío. Tu derecho es igual al mío. Y el derecho tuyo, si tú lo cumples y me haces cumplir el mío, hay paz. Pero si no, nos vamos a encontrar los dos porque tú no vas a hacer con mejor derecho que el mío. Eso no se puede dar. Tenemos que ser con luces largas y ver los problemas y sentarse a verlos y resolverlos. Y el gobierno tiene que participar activamente en la solución de los problemas. No es que decidan ustedes. Esto no es problema de ustedes, este es el problema del país. Es el Estado el que está en problemas. ¿Hay márgenes de solución? Sí, hay márgenes de solución. Hay que sentarse a conversarlo. Porque, ejemplo, ¿de dónde salen los $3 del galón? ¿Del sombrero de un mago? ¿Qué justificación? ¿Cómo se llegó a ese número? Asimismo, el gobierno dijo 3.95. Vamos a justificar por qué el 3.95. Pero eso se hace en una mesa. Entonces, de otra forma, ¿cómo lo logramos? Oye, y yo añado que esa mesa, no sé, debe ser abierta, debe ser transmitido a nivel nacional por las emisoras que quieran o porque, mire, cada vez que termina una reunión, cada uno sale contándonos una historia distinta. Y al final, ¿cuál es la verdad? La verdad solo la sabemos si todos somos testigos de lo que está pasando. ¿Cuántas caras tiene una moneda? Tiene dos nada más. Te equivocaste y el filo ¿qué? No cuenta.
Pero por lo menos puedo ver la moneda. Bueno, entonces, una cosa es que usted me muestre una cara, el sello o el borde, bueno, y otra cosa es que yo vea cuando la moneda está allí. Yo te pregunté cuántas caras tiene y tú dijiste 2, son 3. Sí, tiene razón. Bueno, entonces veamos el punto. Y aquí voy con el respeto de mi querido abogado al lado. Acuérdate, es como las leyes. En este país, cuando van a hacer las leyes, lo primero que tú tienes que leer, ¿sabes qué es? Más que la misma ley o el anteproyecto de ley. ¿Qué tú crees que te debes leer? La intención, la intención, el motivo. Exposición de motivos. La exposición de motivos. ¿Sabes por qué? Ahí está la razón de ser de la ley. Se supone. Y ahí es donde los abogados sacan los espíritus, se vuelven espiritistas. Sí. El espíritu de la ley era tal. Eso no existe. La ley está escrita. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. No sacar los espíritus. Aquí tenemos que ver la realidad. No solo el diálogo, sino que todos seamos testigos y partícipes de ese. Y partícipes. Y la realidad es una cosa. Ahora mismo lo que tenemos es que volver a darle paz social al país. Tenemos que quitar estos problemas que tenemos en nuestras carreteras y tenemos que tener una condición en la que todos podamos volver a nuestras actividades. Eso es prioritario, eso es primordial y tenemos que buscarlos todos a través del diálogo, solucionar esto para que podamos tener un país tranquilo. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Qué le decimos a aquella persona que tiene un enfermo en el hospital, que tiene que usar oxígeno y ahora no pasó el oxígeno? Y se pueda morir por falta de oxígeno en un hospital. ¿A quién le van a echar la responsabilidad de eso? Nada más piénsalo. Entonces, esa responsabilidad no se puede asumir en una cosa de esta índole. ¿Qué pasa? Pasó muchas veces en Colombia. Exacto. Entonces, eso es lo que queremos para el país. ¿Y quiénes están en el hospital necesitando oxígeno? Todo el pueblo está en eso. Aquí para enfermarse no hay que ni tener plata ni no tener plata. Se enferma todo el mundo por igual. Por eso hace un rato hablamos del tema de derechos humanos. Gracias a los dos por haber estado esta mañana aquí dándonos esta orientación y esta visión, este ángulo de la realidad. Tenemos uno adicional, la visión de Estado. Y eso nos lo puede dar alguien que condujo las riendas del país. Vamos a hablar con Ernesto Pérez Valladares. En segundos nada más va a hacer una entrevista vía Zoom. Él está en Boquete, que vida más rica allá en Boquete, por lo menos por el tema del clima. Vamos a hacer un balance de lo que ha presentado el gobierno como soluciones. ¿Son suficientes? ¿Hay que hacer más? ¿Tiene que meterle el pie al acelerador, meterle el cambio a este carro de la nave del Estado? En fin, todo eso en segundos nada más. No puede salir porque no hay combustible allá, así que no va a poder venir. Ciertamente. Bueno, parte de todo lo que estamos viviendo también, eso va a ser parte de la conversa con el presidente Pérez Valladares. En segundos nada más. Cerramos hoy con una visión de Estado y conversamos vía Zoom con el expresidente Ernesto Pérez Valladares. Señor presidente, muy buen día. Encantado de estar con ustedes como siempre, Hugo. Saludos a ti, a mi amigo que tiene mi propio nombre, don Danilo, y a toda la audiencia. Saludos, presidente. Presidente, ¿qué balance hace usted de estos días que hemos vivido, la situación actual del país? ¿Con qué óptica lo observa? Bueno, digamos primero que es un tema que no es aislado, es un tema que desafortunadamente ha afectado a toda la población mundial. Hay circunstancias que se han creado que nos afectan a todos por igual, a unos más que a otros, por supuesto, sobre todo en función del país que estemos hablando. Pero tú tienes, por ejemplo, al país más rico del mundo, a los Estados Unidos, con un nivel de inflación que no se ha visto nunca en los últimos 40 años, solamente para decir que es inflación, es un aumento generalizado de los precios. Es un punto donde la gente casi no le alcanza su salario para sus necesidades básicas, para la comida, para la vivienda, para el transporte. El costo de la gasolina en los Estados Unidos está arriba de 4 balúas o $4.60 el galón. En Europa, por primera vez en la historia, el euro se ha caído al punto que vale menos que $1. Es una circunstancia mundial que nos está afectando. Y nosotros, además, en Panamá, veníamos de 2 años de pandemia. Es decir, ahora visto para atrás, quizás tú puedes decir, bueno, es que no debimos haber cerrado todo, es que no debimos haber hecho esto. Pero como no había una experiencia, se cerró todo, nos encerramos todos, se detuvo la economía, se perdieron empleos y ahora estamos viviendo la acumulación de todo esto más la inflación. Por supuesto, es desesperante, es una situación muy difícil y muy dura,
Pero hay que buscarle la forma de solucionar, y la forma de solucionar no es mediante la agresión entre nosotros mismos, no es haciendo que sea la vida más difícil, no es sino tratando de normalizar la forma como hemos vivido siempre los panameños. Ahora bien, presidente, en busca de esa normalización y de no agredirnos, el gobierno ha dado, vamos primero a analizar al gobierno, después analizamos la otra parte. ¿El gobierno ha dado los pasos correctos y a tiempos, señor presidente? Hugo, tú sabes que siempre viendo para atrás, tú quisieras haber hecho las cosas quizás más rápido, quizás la de respuesta debió haber sido más agresiva, quizás todavía estamos a tiempo de hacer otras cosas, pero creo que lo ha hecho al máximo de sus posibilidades. A ver, proponer un costo de la gasolina de 3 balboas con 95 centavos el galón es un sacrificio, es un esfuerzo para todo el gobierno y para el Estado panameño extraordinario. La gasolina está mucho más cara en todos lados. Nosotros estamos dedicando muchísimo dinero entonces a compensar eso. Suponer que de alguna manera el gobierno tiene la capacidad de decir el precio de las cosas es simplemente no saber cómo son los mercados, cómo es la economía de un país. Los precios no lo determina el gobierno. Exigirle que se controle la canasta básica familiar. Mire, el costo de la canasta básica familiar depende del costo que tienen los productores y que tienen los importadores de los productos que se ofrecen. Si usted me dice a mí, usted tiene que producir a 100, pero va a tener que vender a 50, la reacción evidente del productor es, ¿sabe qué? No produzco. Entonces, no, el gobierno tiene que subsidiar esos 50 que hacen falta para que vayan. ¿Y de dónde se sacan los recursos? A ver, el Estado panameño no tiene una banca central, no tiene en consecuencia la posibilidad, gracias a Dios, de imprimir moneda, tiene solamente 2 formas de ingresos, los impuestos y la deuda. La deuda está al punto máximo, nosotros no debemos subir más deuda. Y los impuestos, el sistema impositivo nuestro es el que atrae las inversiones a Panamá. Subir impuestos, aparte de golpear al panameño, va a disminuir incluso el flujo de inversiones a nuestro país. Así es que hay que ser consciente de que las cosas que se puedan solicitar, los puntos que se puedan conseguir y negociar con el Estado, con el gobierno, tienen que ser posibles. No pueden ser absurdos, no pueden ser imposibilidades. Y digo esto para que tratemos de ser racionales, para que tratemos de lograr un entendimiento lo más pronto posible para evitar que se siga deteriorando la misma situación que estamos tratando de recomponer. Yo creo que los cierres de carreteras no hacen ningún bien a nadie, ni siquiera a los mismos que están cerrando las carreteras. Nos estamos quedando sin productos en Panamá. Ya aquí en Boquete, por ejemplo, no se consigue gasolina ni diésel. Hay problemas de abastecimiento de químicos para las plantas potabilizadoras. O sea, el daño nos lo estamos haciendo como sociedad. Yo creo que los panameños siempre hemos tenido la posibilidad de deponer esas diferencias y sentarnos a conversar civilizadamente como lo hemos hecho en nuestra historia. Y así hemos logrado muchísimos beneficios. Ha llegado, señor presidente, ha llegado el momento de darnos una tregua, usando, digamos, como ejemplo lo que pasó en Ecuador. Hubo una crisis, hubo semanas de protesta y al final quienes protestaban y el gobierno dijeron, démonos una tregua de 90 días. ¿Nosotros hemos llegado a ese momento de ofrecernos una tregua mutuamente? Definitivamente, Hugo, nosotros no tenemos por qué estar en este enfrentamiento entre nosotros mismos. Nosotros podemos dialogar, aquí el diálogo está abierto, o sea, hay buena voluntad de lograr posiciones intermedias que sirvan de mecanismo de solución de los problemas. Aquí no puede haber ni ganadores ni perdedores. Todos tenemos que tener conciencia de que el camino del medio es el más adecuado y es el que nos beneficia a la sociedad en general. Por supuesto que es el momento, ni siquiera de una tregua, es el momento de abandonar la guerra. Señor presidente, usted tiene experiencia en relacionarse con adversarios. Le voy a recordar 4 antecedentes. Cuando era secretario general, en momentos en que enseñar un carnet del PRD era todo un riesgo, usted pidió conversar con el presidente Guillermo Endara. Después, siendo presidente, le tocó administrar una situación tensa
en la formación de la creación, que antecedió a la creación de la comarca Nove. Posteriormente, perdón, antes de ese momento, usted convoca a su gobierno a gente que había sido marcadamente anti-PRD. Y ahora se reúne con una persona con la que usted ha chocado históricamente, que ha sido con la presidenta Mireya Moscoso, con la presidenta Mireya Moscoso. ¿Qué tiene que hacer un tomador de decisión a escala presidencial para dar ese paso de convocar a un adversario y reunirse con quien está totalmente en contraposición? ¿Qué tiene que cederse? Danilo, yo creo que lo que tratamos de hacer la presidenta Moscoso y mi persona ayer fue simplemente decirle a la sociedad, mire, nosotros somos adversarios políticos, lo hemos sido, somos diferentes partidos, representamos diferentes ideas, pero eso no significa que no podamos poner los intereses del país por encima de cualquier diferencia personal o política. Ese es el mensaje de fondo. Sentémonos a conversar. Por supuesto, yo creo, en mi opinión, que el primer paso lo tiene que dar el más fuerte. Y en estas circunstancias, en mi opinión, el más fuerte es el gobierno. Entonces, yo, en la posición del presidente, discúlpeme por lo que voy a decir porque es un consejo no pedido, pero yo en su posición me presento a Santiago de Veragua. Yo no mando a nadie, voy yo. Y que nos oigamos como panameños, que guardemos los respetos debidos y que podamos conversar y solucionar este problema que nos está afectando nuevamente a todos. El tema del efecto, porque usted dice nos está afectando a todos. Y cada hora que pasa, claro que el efecto es mucho mayor. Usted dice, le estoy dando un consejo a quien no me lo ha pedido. El tiempo, señor presidente, está operando en contra de la economía, en contra de la salud, en contra del costo de vida, que es por lo que se está peleando en las calles. Aunque es un consejo no pedido, hablemos del tema tiempo, porque el tiempo va pasando, señor presidente, y los problemas se van acumulando y el malestar se va acumulando. ¿Qué significa que se siga dejando pasar el tiempo o que se apueste al cansancio de las partes en conflicto? El cansancio va a traer la atrición, podríamos decirle, el cansancio de las partes. Bueno, mira, me voy a ir de la calle porque ya no aguanto. Sí, bueno, eso puede ser un mecanismo de salida de una coyuntura, pero no es la solución del problema. El malestar subsiste, el hartazgo subsiste, la gente está molesta, la gente no entiende por qué los precios han subido, la gente no entiende por qué el transporte es más caro, los productores tienen que botar su producción. A mí me dio profundo dolor ver a unos productores botar su leche en la carretera porque no había forma de llevarlas a las plantas. Tú tienes que ver lo que está pasando con los productores de tierras altas, aquí en mi pueblo también. Se está produciendo, se está botando la comida porque no hay forma de transportarla. Es decir, yo creo que el pasar el tiempo es en contra de todos los intereses que queremos subsanar, que queremos representar, que queremos respetar y que queremos de alguna manera optimizar. Entre más rápido busquemos una salida, mejor estará el país. Presidente, hace algunos minutos aquí en Debate Abierto, el exministro de Planificación y Política Económica de su gobierno, a propósito, don Guillermo Chapman, decía que las propuestas que había hecho el gobierno, los 10 puntos, etcétera, había sido como producto de una lluvia de ideas que no eran puntos muy bien concebidos o estructurados. Saber si usted coincide, si se le debe sacar la punta al lápiz de esos 10 puntos, se debe ampliar. ¿Qué debe hacer el gobierno en cuanto a las respuestas que ha puesto sobre la mesa? Yo creo que hay que concretar un poco más. Yo creo que hay que dar muestras fehacientes de que se está cumpliendo con esas propuestas. Yo creo que el solo enunciarlas no es suficiente, o podría ser quizás suficiente en un momento, pero no son lo suficientemente fuertes para solucionar los problemas. Creo que además hay que decir la verdad, o sea, la gente está incrédula, la gente no cree. Y me parece a mí que una forma de actuar para ganar nuevamente credibilidad es cumplir con algunos de esos puntos lo más pronto posible. Yo creo que no podemos dilatarnos más. Mira, Hugo,
el gran problema, el fondo de este problema, es que la clase media y la clase humilde de este país ha perdido capacidad de poder comer. La clase media ha tenido que sacar a sus hijos de la escuela privada, mandarlos a la escuela pública. Si tenían 2 automóviles, tenía que vender uno. Ahora ni siquiera puede usar uno. Si la hipoteca era muy alta, la ha tenido que dejar de pagar o renegociar. Es decir, hay una situación de hartazgo que nosotros tenemos que buscar la forma, y ese es el mejor de los casos, de la forma de solucionar. Hay gente que perdió su trabajo. Nosotros no estamos generando la cantidad de empleo necesario para recomponer a nuestra economía. Es decir, todas estas son cosas que hay que darles un poquito de tiempo, pero hay que empezar por tomar las cosas más posibles de tomar, y perdona la forma de decirlo, la forma de hacerlo lo más pronto posible. Es decir, ejemplo, yo no puedo pensar que no se puede, por ejemplo, echar para atrás los 9 millones de dólares que le dieron a la UNACHI. Yo no creo que no se puede, por ejemplo, echar para atrás las planillas extraordinariamente altas de la Asamblea Nacional. Yo creo que esas muestras de decisión son las que el pueblo está necesitando oír. Sí. Está lo que nos da nuevamente la credibilidad. Si no hacemos eso, vamos a seguir en atrición, quizás disminuyendo, pero el problema va a subsistir. Y en cualquier otro momento va a haber otra explosión de este tipo. Es decir, señor presidente, si un jefe del Ejecutivo ciertamente no tiene el poder de intervenir en el espacio de otro órgano, perfectamente puede emplazar a otro órgano a actuar de acuerdo a una política que esté en consonancia o en concordancia con el sentir del pueblo. Pero tiene las condiciones políticas, las circunstancias políticas actuales, ¿cree usted que le dan capacidad de maniobra al actual presidente de la República para hacer ese tipo de emplazamiento? ¿No se lastimaría la corporación política que teóricamente sustenta al presidente Cortizo? Bueno, lo que tú estás planteando, Danilo, es un tema de institucionalidad. Yo lo que estoy diciendo es que respetando la institucionalidad se puede lograr dar pasos concisos, precisos y directos que recompongan la credibilidad del gobierno y la credibilidad de la sociedad. Manteniendo la institucionalidad. ¿Quién ha dicho que el presupuesto de la Asamblea, por ejemplo, es de la Asamblea? El presupuesto de la Asamblea lo aprueba el órgano, lo confecciona el órgano ejecutivo, lo aprueba el ejecutivo y lo vuelve a aprobar la Asamblea. Pero en estas circunstancias que estamos hablando de parar los gastos innecesarios, le toca a la Contraloría y le toca al Ministerio de Economía y Finanzas pararlos. Simplemente no hay dinero para seguir gastando de la forma como se ha venido gastando. Y yo creo que eso se puede hacer perfectamente bien dentro del respeto a la institucionalidad del país. Presidente, en el tema diálogo, que es la salida que usted pone sobre la mesa y en la cual creemos nosotros, insistimos en ese aspecto, digamos que la semana de pronto tuvo un escenario en el que había 3 lugares donde debía darse un diálogo. Estaba Santiago, estaba la Ciudad del Saber y estaba la comarca. ¿Qué nos está faltando? Mirando entonces desde el punto de vista de quienes están conduciendo la protesta para que se concrete ese diálogo sabiendo que hay 3 escenarios de diálogo. Bueno, hace falta buena voluntad. Hace falta buena voluntad de todas las partes. Yo te reitero, hombre, yo no sé las condiciones en que se encuentra el presidente Cortizo y espero que sean muy buenas y que esté en buena salud. Pero yo en su posición, yo me hubiera presentado a Santiago de Veragua a hablar con ellos. Por supuesto, exigiendo el respeto que se merece la institucionalidad de la presidencia de la República. Que dicho sea de paso, en esas reuniones con los ministros en Santiago de Veragua se respetaron a los 3 ministros que estaban allí. Es decir, vamos a crear un mecanismo de distensión para poder dialogar. Yo creo que la gente quiere ver a su presidente. Y yo creo que le tocará al presidente de la República presentarse, hablar directamente y explicar lo que es posible y lo que no es posible. Si nadie tiene más interés en solucionar el problema que el propio presidente, él quiere que su administración fluya bien, que el país crezca, que la incipiente recuperación económica que estábamos teniendo siga, que se pueda generar más empleo,
que podamos vivir en paz. Yo estoy seguro que esos son lo que motiva al presidente de la República. Entonces, ¿por qué no se puede hacer? No se puede hacer, no se puede lograr lo que ustedes están pidiendo por estas razones. A ver, busquemos un mecanismo intermedio. Ustedes querían $3 el galón de gasolina. No podemos. Podemos 3.95, que es bastante, que es mucho más de lo que estamos, es mucho menos costos que lo que están pagando el resto de los países en el mundo. El costo de la canasta básica familiar, hay que entender cómo se producen los precios y cómo se producen los costos. No es el gobierno el que le dicta al mercado qué precio va a cobrar por un producto, es el mercado propiamente. Claro. Es la demanda que haya y la oferta que haya la que dice cuál es el precio. Pero son cosas explicables para aquellos que tienen buena fe de entenderlo y que a lo mejor no tienen la formación de economista que puedo tener yo. Pero son perfectamente explicables y entendibles. Entonces ahora, yo creo que le tocará a él mismo ser su propio interlocutor. Ahora, presidente, la credibilidad de alguna forma también se ve erosionada o se gana por los interlocutores. Usted habló de los ministros. ¿En qué medida el tema del cambio de equipo que tiene el propio presidente le ayudaría en eso de ganar credibilidad, sabiendo que el ejercicio del poder desgasta, que es algo normal y natural? ¿En qué medida le ayudaría en el tema credibilidad un cambio de figuras o por lo menos de interlocutores en el diálogo? Bueno, Hugo, tú sabes que esa es una decisión muy del presidente de la República, si le toca o no cambiar a su equipo de gobierno. Ese es un tema con el cual yo respeto su decisión, y la que él tome, él pagará las consecuencias o tendrá el valor del beneficio de lo que haga. Yo sí reitero que la gente quiere verlo a él. La gente no votó por los ministros, la gente votó por Nito Cortizo. Quiere verlo a él, quiere verle la cara, quiere oírlo, quiere que lo escuche el presidente de la República. Yo creo que eso es lo que le tocará hacer en este momento de crisis. No se puede delegar más. Yo creo que tiene que ir él personalmente a hacerle frente a esta situación. Gracias, presidente. Usted ha insistido en esa fórmula 3 veces a lo largo de esta entrevista, así que creo que es el mensaje que queda. Gracias, que tenga muy buen día. Gracias, igualmente a todos. El presidente Ernesto Pérez Valladares, con él concluimos, don Danilo. Sí, creo que ha sido una jornada de trabajo muy rica. Hemos tenido puntos de vista de distintos ángulos y cerramos con uno que tiene buena experiencia, ha confrontado situaciones adversas igual, y vale la pena reconstruir un poco esta realidad, explicárnosla para reaccionar correctamente. Siempre teniendo muy clara nuestra intención y también la responsabilidad de, en medio de una circunstancia difícil, no lanzarle más gasolina a un incendio, sino de buscar vías de solución. Aquí somos creyentes fieles del diálogo y hay que hacer lo necesario para que esos diálogos se concreten y podamos encontrar una salida a esta situación difícil que hemos vivido en los últimos días. A ustedes gracias por la sintonía. El próximo domingo estaremos juntos, primero Dios. Usted el programa lo puede ver completo esta tarde a las 3 en la pantalla Eco TV, canal 28 1028 de Tigo, y también en nuestras redes sociales permanentes. Ahí está el programa completo. Hasta luego. Bendiciones.